Y en la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? Cuenta, señor presidente. Ha llegado un oficio del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el que responde un oficio enviado por esta comisión sobre antecedentes de cuántos profesionales han perfeccionado al extranjero a través de programas y becas estatales que regresan y se desempeñan profesionalmente en el país. Oficio pedido por la comisión a solicitud del señor Chaguán. Quiero solicitar que ese oficio sea impreso y entregado a los y las señoras senadoras independientemente de que se entregue vía electrónica. ¿Se les parece? Acordado. Adelante. También informe de la de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la minería del fondo marino, legislación internacional y comparada. Del mismo modo, se puede entregar a cada uno de los señores y señoras senadoras y para la preparación de un borrador de un proyecto de moratoria de la minería submarina por los próximos la idea que queremos impulsar, si les parece. Vamos. Por último, invitación de ANCHAM para senadores de la comisión para participar en la misión público-privada de inteligencia artificial, tendencia de aprendizaje desde la experiencia y la innovación, actividad que se llevará a cabo entre los días 3 y 7 de octubre de 2022 en la ciudad de Seattle y San Francisco, Silicon Valley. Acordemos plantearle este tema a la Comisión de Régimen, si les parece, por parte de la Comisión. Okay. Sí, también está siendo invitada la Comisión al encuentro mundial de comisiones de desafíos del futuro del mundo en Finlandia, donde se reunirán las 27 comisiones de desafíos del futuro entre el 12 y 13 de octubre. Entonces, si les parece, acordemos que esta comisión pueda remitir el acuerdo a la Comisión de Régimen para los efectos de una eventual presencia de uno o más señores o señoras senadoras de esta comisión. ¿Les parece? Ok, se acuerda. Saludar a la presidenta de la Academia de Ciencias. ¿Cómo estás, Cecilia? Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos siempre y también al resto de los asesores de la comisión, también a Leopoldo que nos acompaña, a Michael, también a Roberto, gracias. También veo estoy con mala vista, creo, Camila, efectivamente está Camila y Leopoldo. Muchas gracias por estar presente en esta comisión. ¿Ah? Muchas gracias. Estamos senador Piu, adelante. Muchas gracias, presidente. Solo para dejar contarse la cuenta, la solicitud que usted realizara para poder representarlo hoy en la mañana, a las 10:30 de la mañana, en la presentación del documento digital, que a lo que nos vamos a referir posteriormente, Chile, líder mundial en minería verde. Pero dado que algunos de los asistentes no están aquí presentes, quisiera destacar que en la mañana estuvo Guido Girardi en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Estuvo Alejandra Wood, que fue la coordinadora de la Mesa de Minería Verde, que también habló. Se encuentra aquí presente y también va a participar Osvaldo Ursúa como director del CESCO. Y estuvo presente Daniela Desmeró, directora del CESCO y directora de estudio de Banats. El documento fue presentado como correspondía y posteriormente fue comentado, pero obviamente lo más importante es lo que vamos a ver. Solo quería dejar constancia de lo que se solicitó, que fue básicamente conducir para que esta actividad se realizara. Y también, por su intermedio, saludar a la gente de la minería que se ha conectado. Vi que estaba ahí Roberto Ecclefield, así que muy bien tenerlos presentes, porque es muy importante que a esta comisión asista todo el mundo académico, el mundo privado, la sociedad civil completa, que es la única forma de poder sacar adelante buenas políticas públicas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Pío. Hoy día han sido especialmente invitados a esta sesión don Willy Kraft, subsecretario de Minería. También está invitada Marcela Angulo, gracias por estar presente, directora de la Universidad de Concepción, ingeniera civil y doctora en ciencias ambientales. Y también nos acompaña don Osvaldo Ursúa, ingeniero civil industrial, doctor en política de ciencia y tecnología. Gracias por estar presente en el día de hoy. Y también
a los y las invitados que hoy día nos acompañan vía telemática. Para iniciar, es muy importante que podamos agradecerle, primero por el lanzamiento que hubo hoy día en la mañana, también agradecerle a Carola por la coordinación de hoy día en la mañana, la conferencia de prensa, y a Jessica, que trabaja con nosotros, del punto de prensa en la cual se lanzó el libro digital. Vamos a entregarle a las y los señores senadores un código QR, justamente donde se puede descargar el trabajo realizado por las distintas comisiones temáticas. Se lanzó especialmente el trabajo realizado por la Comisión de Minería, que yo aprovecho también de agradecer, un trabajo contundente que habla justamente de la necesidad de avanzar en una minería verde, donde tenemos una oportunidad histórica de hacer una contribución a la reducción de CO2, a la reducción, y a enfrentar temas como el calentamiento global de manera sistémica, con plantas desaladoras, con la necesidad de establecer fundiciones de hidrógeno verde, con la necesidad de poder generar y materializar todo el potencial que tiene nuestro país. Así que primero agradecerle y queremos dejar para que inicie esta conversación al subsecretario de Minería. Adelante, Willy Kraft. Muchas gracias, senador. A mí me toca presenciar desde esta tribuna ahora el lanzamiento, que este documento vea la luz. Así como alrededor de 100 o 120 otras personas, a mí me tuve la suerte de poder participar en el desarrollo de este documento, que es un documento muy interesante porque si uno lo pone en perspectiva y mira el trabajo que se hizo durante los últimos 2 o 3 años para desarrollar la política nacional minera, la política nacional minera lo que hace es establecer un horizonte, una meta a la cual llegar, con un destino al cual llegar, con una serie de metas en distintos ámbitos. Pero lo que no tiene aún la política nacional minera es un trazado, un camino trazado para poder llegar a cumplir esas metas. Lo que hace el documento que vamos a ver ahora es justamente trazar ese camino en todo lo relativo a la reducción de emisiones y hacer de la operación minera, de la actividad minera, una actividad más sustentable. Entonces, nosotros, y ahora esto lo digo sí desde la tribuna de su secretario, vemos con mucho interés el documento que se desarrolló, y esperamos que se pueda repetir ese ejercicio en otros ámbitos que también están cubiertos en la política nacional minera. Para nosotros va a formar esto parte constitutiva, esencial de la política nacional minera, y la forma en que va a marcar la forma en que nosotros vamos a ir implementando lo que nos toca desde el Estado, los esfuerzos que nos tocan desde el Estado para poder cumplir con las metas que se han discutido. Así que eso. Muchas gracias. Agradecer el trabajo, vuelvo a insistir, en este esfuerzo que se ha hecho respecto a este libro, que es un libro evolutivo y donde esperamos ir sumando experiencia en lo que viene por delante. Nos gustaría efectivamente que este trabajo que ha hecho la Comisión Técnica encargada de Minería Verde se transforme también en una política nacional. Y ahí quisiéramos también trabajar conjuntamente con el Ministerio de Minería y con la subsecretaría para que esto se transforme, como ha ocurrido en otras instancias, como la política nacional aeroespacial, o la política de hidrógeno verde, o la política de inteligencia artificial, ver si es que esto, que es un esfuerzo sustantivo, se transforma en una política nacional. Sabemos que hay lineamientos y que está bien avanzado, pero ¿cómo podemos darle cuerpo e incentivo para que efectivamente poder generar una proactividad de todos los actores de la minería, no solamente la gran minería, también del esfuerzo que deben hacer los pequeños pirquineros y la mediana minería, en términos de sumarse justamente a un esfuerzo de esa envergadura? Así que le dejamos también la idea de poder trabajar juntos. Quisiéramos también proponerle al subsecretario
hacer un seminario sobre minería verde. Y la idea es que podamos convocar tanto a los autores públicos y privados y al Consejo Minero, para nosotros es fundamental. Entonces, ver si es que podemos trabajar juntos en esa dirección. Yo voy a encargar a la comisión, al secretario de la comisión, a Julio Cámara, para poder coordinar con la subsecretaría un esfuerzo para que esto no se transforme solamente en un trabajo y un libro de texto que queda en un anaquel, sino muy por el contrario, se transforme en una política que involucre un compromiso. Me encantaría a mí terminar ese esfuerzo de los actores públicos y privados con un compromiso por una minería verde, sostenible, sustentable y con aporte también para enfrentar el cambio climático y, por supuesto, entender que la minería es importante, es necesaria y tenemos que desarrollarla. Aprovecho de saludar al vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, que nos acompaña, Guido Girardi. ¿Cómo está, Guido? Dejo la palabra a Marcela Angulo, adelante, o Osvaldo Ursúa, adelante. Muchas gracias, senador. Nosotros tenemos una presentación, no sé. Está habilitado para poder, entiendo, ¿no? Acá. Sí, acá estamos, ahí está la presentación. Genial. Entonces voy pidiendo que se pase las láminas. Lo que queremos traer hoy día a la discusión de esta mesa tiene que ver con, primero, una tremenda oportunidad, una gran oportunidad, eventualmente una oportunidad inédita que le abre la minería, y en particular la minería del cobre al país, pero al mismo tiempo esa oportunidad también tiene un cierto sentido de urgencia. El transformar a Chile en el principal productor de cobre verde es la gran oportunidad, pero al mismo tiempo esa es una carrera que se está corriendo en todas partes del mundo. Y por consiguiente, para poder hacer esa transformación, que es una transformación que probablemente va a suceder en los próximos 10 años, 10 a 15 años, requiere de un conjunto de inversiones, de un conjunto de transformaciones, de un conjunto de desarrollos institucionales, que lo haga primero, es el que va a capturar el pedazo más grande de este valor que se está creando, ¿ah? Que va mucho más allá de producir cobre, sino que se genera un conjunto de capacidades, de tecnología, de capital humano que ya les vamos a presentar, y de eso se trata esta presentación, que la vamos a hacer en conjunto con Marcela, y como decía el subsecretario, en realidad no somos nosotros, aquí hubo más de 150 personas que trabajaron por más de un año en 5 grupos de trabajo distintos, nos reunimos varias veces durante el año para trabajar en estos 5 grupos y después integrar el conocimiento para que no fueran silos independientes. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Rápidamente, cuando hablamos de minería verde, queremos ser un poquito más específicos. ¿Qué cosa es verde? ¿Y cuál es la minería verde? Disculpe, voy a pedir que o abran una de las puertas o una de las ventanas porque el marcador de CO2 está marcando amarillo. Sí, es posible. Disculpe, pero estamos tomando los resguardos. Perfecto. Entonces, estos son los puntos que queremos abordar. Primero, ¿qué es la minería verde y cuál es la minería verde que le conviene a Chile? Hay distintas definiciones. Uno va a los países escandinavos, tiene una definición de minería verde. Si uno sigue la discusión en los medios, hay una definición de minería verde, y cuando uno se mete en el trabajo que hizo este grupo de cerca de 200 personas, hay una definición muy precisa de qué cosa es minería verde y por qué esa minería verde nos genera esta oportunidad. Después, mencionar rápidamente cómo se trabajó, que fue un trabajo colectivo, fue un trabajo participativo, en donde se integraron distintos puntos de vista, tanto del mundo productivo como el mundo de las ciencias y de la universidad. Mostrar cuáles son las bajadas específicas que queremos, que proponemos, sea el punto de partida para ir construyendo esta minería verde, esto es lo que llamamos los ejes de trabajo, y después redondear con las principales conclusiones, y ojalá podamos entrar en un diálogo, un debate con ustedes. En la siguiente, por favor. Otra más, por favor. Cuando hablamos de minería verde, hablamos de una minería que cumple los atributos que están presentes en esta lámina. Hablamos de 3 componentes. La componente que está en la primera línea probablemente es lo que más se conoce. La minería verde es una minería de bajas emisiones, que no genera, que va bajando sus emisiones de monóxido de carbono porque va utilizando ciertos combustibles que son más limpios y porque a su vez va
comprando insumos para el procesamiento minero que también son más limpios. Después, la otra componente es que bajan residuos, por ejemplo, que generan cada vez tranques de relave más pequeños, y esos tranques de relave a su vez son procesados para hacerlos aún más pequeños. Y tratando de entrar de completo a la lógica de la economía circular, es decir, que no existan desechos, sino que lo que se genera como desecho se puede aprovechar como un insumo para otro proceso productivo. El tema del agua sería la cuarta componente, cómo se hace un uso eficiente de las aguas, y cómo no solamente hay que ser eficiente en el uso de agua, sino que a su vez si el agua tiene alguna componente de extracción de agua continental, cómo no se dañan los ecosistemas y se tiene una gestión también sustentable del agua. Y proteger la biodiversidad. Aquí estamos hablando de proteger los ecosistemas, no solamente desde el punto de vista de minimizar el impacto que genera la minería sobre los ecosistemas, sino que haga un aporte. Ahí donde hubo minería, ojalá que una vez que se cierre la operación minera, la biodiversidad de los ecosistemas estén en mejores condiciones que cuando partió la minería. De eso se trata el cuarto pilar. Y finalmente los temas de energía. La minería es una actividad que es muy intensiva en energía. ¿Cómo podemos utilizar la minería desarrollando soluciones que sean de mayor eficiencia energética, pero también generar soluciones de energías limpias? Por ejemplo, el hidrógeno verde. ¿Cómo utilizar la demanda por hidrógeno verde, por ejemplo, de la minería como una plataforma para que el país entre en la economía del hidrógeno verde? Es lo que se propone acá. Y los dos elementos que podrían ser un poquito más novedosos dentro de la discusión tradicional de la minería verde y de la minería y del cobre verde son estos elementos que aparecen acá. Intensiva en conocimiento e impulsora de encadenamiento. ¿Qué significa eso? Hacer minería con poco agua, hacer minería de forma remota, hacer minería sin desechos, sin relaves, requieren de un nivel de conocimiento, de un nivel de tecnología, de un nivel de innovación muy importante. Y hoy día el grueso de esas soluciones están siendo desarrolladas en el mundo. No existe la solución para tener una minería verde completamente madura. Se está trabajando en distintas partes del mundo. La oportunidad que le está abriendo a la minería del país es que el país puede participar en la generación de esas soluciones para hacer minería verde. Cómo hacer una minería con menos relave, made in Chile. Cómo hacer una minería con un uso eficiente del agua, una solución hecha por la ingeniería chilena, y así sucesivamente. Cómo utilizar inteligencia artificial, cómo utilizar robótica, cómo hacer una mejor gestión del territorio y sus ecosistemas. Todos esos problemas son altamente intensivos en conocimiento y requieren una base de conocimiento, principalmente de proveedores intensivos de conocimiento que generen esa solución. Esos proveedores, que pueden ser empresas chilenas, si empiezan a desarrollar estas soluciones y aprenden a generar estas soluciones, dada la escala y la complejidad de la minería, se transforman automáticamente en una industria que provee esas soluciones para la minería, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. O sea, se puede transformar en una industria de exportación, diversificando nuestra matriz exportadora, y también puede proveer esas soluciones a otras industrias. Entonces, ese es un elemento hoy día nuevo. La minería es un camino hacia la industrialización, nos lleva a poder entrar a la economía del conocimiento, dado que provee una plataforma que nos obliga a generar conocimiento y conocimiento aplicado. Y eso, a su vez, genera fuentes nuevas de trabajo de alta calidad. Y a su vez, el último componente es una minería que se inserta y desarrolla los territorios. El proceso de generar minería verde puede incluir fuertemente a los territorios, para que efectivamente las capacidades de ingeniería, las capacidades de diseño, las capacidades de innovación, las empresas pequeñas, medianas y grandes, también tengan una componente territorial, para que a través del desarrollo, de la participación de esas empresas en las soluciones que necesita la minería, también estemos transformando la base productiva, no solamente a nivel nacional, sino que en cada una de las regiones donde están emplazadas las operaciones mineras. Entonces también hay una vocación, o hay un elemento para recoger la demanda por mayor desarrollo en cada uno de los territorios donde se desarrolla la minería. Entonces estos son como, si tuviéramos que decir cómo se define minería verde, la minería verde que el país necesita, y la minería verde que transformaría, se transformaría en una oportunidad para el país, es una minería que se hace cargo de estos 7 impulsos, estos 7 imperativos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Bueno, ya habíamos anticipado la información de esta lámina. Poder generar estas soluciones requiere de integración de conocimiento, de un trabajo interdisciplinario. Como ya les había dicho, trabajamos en 5 grupos distintos, más adelante les muestro los grupos. Fue más de un año de trabajo y trabajamos en coordinación con el trabajo que venía desarrollando la política minera 2050, a la cual hacía referencia el subsecretario. Entonces fue una bonita coincidencia en donde la discusión a nivel del Senado estaba en sintonía con la discusión que existía a nivel del Ejecutivo, y nuestra expectativa y esperanza es que efectivamente esa alianza se siga profundizando, porque se necesitan tantos elementos del Ejecutivo como elementos del Legislativo para hacernos cargo de este sentido de urgencia. La transformación a una minería verde no va a salir de forma automática. Se requiere de una tremenda transformación institucional y una tremenda voluntad y coordinación entre los distintos poderes del Estado, en alianza con las compañías mineras también, evidentemente, que ya vienen trabajando en muchas de las soluciones que les mencioné. Esto no es nuevo para la minería. Lo que hay que hacer es acelerar este proceso. La siguiente, por favor. Una más, por favor. Bueno, acá están los 5 grupos de trabajo. Los paso rápidamente. Todo lo que tiene que ver con descarbonización, cómo producir cobre con bajos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo demostrarle a los distintos actores, por ejemplo a los mercados, que ese cobre es verde. Hay que mostrarle un certificado y que le dé garantía a los mercados que nuestro cobre es el cobre más limpio que está disponible en los mercados internacionales, pero también a las comunidades y a la sociedad nacional. Perdón, ya. Ahí sí. Bueno, este es el primer impulso, como les decía, la descarbonización. Ahí están las metas. Hay que avanzar en lo que se llama la trazabilidad. O sea, hay que demostrarle efectivamente que la mochila de emisiones que tiene un cátodo de cobre, por ejemplo, efectivamente se produjo con bajas emisiones. Cuáles fueron las tecnologías que se utilizaron, cuál fue el combustible que se utilizó, cuáles son las huellas que traen los insumos que utiliza la minería, y con un certificado que le dé garantía a los mercados, tanto los mercados del capital, del financiamiento, como los mercados de consumo. Generar estas soluciones tecnológicas para poder tener una minería de carbono neutral, entre las cuales está, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno verde como una alternativa que permitiría bajar significativamente las emisiones que se generan, por ejemplo, en las flotas de camiones del sector minero. Y lo mismo poder liderar la transformación de estas soluciones, como ya mencionaba. Y aquí hay un conjunto de metas. ¿Cómo podemos homologar, cómo podemos tener un estándar para demostrar cuáles son las emisiones? Abrir un programa de investigación para abordar aquellos temas que requieren de un poco más de conocimiento, pero aquellos que ya hay conocimiento suficiente, transformarlos en dispositivos, en tecnologías que operan a nivel industrial. Poder ofrecerle al mercado que al menos el 70% de la producción de cobre de Chile al 2025, estamos hablando de la vuelta de la esquina, ya es trazable. Uno puede ver de dónde viene y cuál es la huella que se generó para producir ese cobre, y al 2030 que sea completamente trazable. Desarrollar tecnologías, como les decía anteriormente, ojalá con empresas nacionales. Muchas de ellas va a ser en alianza con empresas internacionales, pero entrar de lleno al desarrollo de las soluciones de la economía del conocimiento y a la frontera tecnológica. Bajar la intensidad de emisiones. Un primer hito el 2030, bajarlo a la mitad, y un hito final al 2050, ser carbono neutral. La siguiente, por favor. Lo mismo en temas de agua, entender bien cuál es la disponibilidad de agua que existe en la minería, tanto desde agua que puede ser provista desde fuentes naturales, como de desalación y tener una visión integrada, como la estrategia de agua del sector minero va incorporando los cambios que se necesitan asociados al cambio climático. Las lluvias, el clima está cambiando, entonces hay que cambiar cómo se abordan las demandas de agua, también van a ir cambiando, y dar el mayor acento al tema de eficiencia. Hoy día la minería está recirculando del orden de un 75% de la gran minería del cobre, del orden de un 75-76% del agua. ¿Cómo podemos seguir más? Pues llegar a un 80, un 85% de agua que en el fondo que se recircula. Una vez que se carga el sistema, como que sigue utilizándose la misma agua. Y eso, como les decía, es un tremendo desafío tecnológico y de innovación.
Las metas, las que aparecen ahí, conocer bien cuáles han sido los impactos en términos históricos de lo que ha sido la actividad minera para poder efectivamente hacerse cargo de esos impactos, minimizarlos o reducirlos y eventualmente compensarlos, o poder crear estas comunidades usuarias de cuenca, que parte que ya se está discutiendo, por ejemplo, como parte de la agenda del Ministerio de Medio Ambiente, hacer una gestión integrada de los recursos hídricos, en particular a nivel de cuenca, hacer un buen balance para hacer efectivamente que la cuenca es sustentable, la extracción que se está haciendo. Nuevamente entra el tema de trazabilidad, entra el tema de las desaladoras. Hay un tremendo desafío de poder construir todas las desaladoras que están siendo proyectadas desde Santiago hasta Arica, y eventualmente uno podría llegar hasta Lima. Estamos hablando hoy día de más de 20 desaladoras, y poder hacer eso solo desde el punto de vista de los permisos, los procesos de diálogo, va a requerir un tremendo esfuerzo. O sea, ¿cómo se generan reglamentos que viabilicen el desarrollo de esa infraestructura, que por un lado viabiliza la minería, pero por otro lado también sería infraestructura que genera acceso a agua a las comunidades y a otras actividades industriales que están en las mismas regiones donde se desarrolla la minería? Y se podría estar pensando en el desarrollo de infraestructura compartida, que es posible de realizar, dada el requerimiento de la minería de poder desarrollar un conjunto de plantas desaladoras con estos fines. Información climática para poder ir modelando y haciendo los ajustes en la medida que vayamos entendiendo de qué forma se está manifestando el cambio climático en las distintas regiones del país, en particular las regiones mineras, y tener una agenda para poder avanzar en tener una minería de alta eficiencia en términos de agua. La siguiente, por favor, el impulso número 3, tiene que ver con temas de biodiversidad. Acá hay un tema del desarrollo institucional importante. Tenemos que tener un buen conocimiento respecto a cuál es el nivel de estrés que tiene hoy día nuestro ecosistema. Hay un cierto desconocimiento y por consiguiente ese desconocimiento nos impide avanzar de manera más rápida para poder evitar el daño en los ecosistemas y al mismo tiempo empezar a recuperar los distintos ecosistemas. Son cosas que se está hablando en la minería en todo el mundo, no solamente cómo disminuir el impacto en los ecosistemas, sino cómo generar un beneficio positivo. Que el legado de la minería sea que el balance en términos de biodiversidad, después que termina una operación minera, sea positivo, ¿no? Que haya también va a haber líneas de investigación vinculadas a lo mismo. En el caso de Chile, dado que la minería se desarrolla en las regiones del norte, entender los ecosistemas más sensibles que existen en el norte del país, asociados a los humedales altoandinos, o los acuíferos que van desde la cordillera hasta el mar, en la zona norte, incluyendo las lagunas y los salares. Tener claro cuál es la guía para poder restaurar esos ecosistemas, lo que a su vez demanda un conjunto de conocimientos y de tecnologías que nos permiten hacer este monitoreo más integrado de cómo están funcionando los distintos ecosistemas, y programas de distinta naturaleza para poder ir reduciendo los impactos y restaurando los ecosistemas que han sido impactados por operación no solamente minera, sino que por la operación productiva industrial de las últimas varias décadas. Y aquí aparece nuevamente una nueva oportunidad, probablemente en donde el país tiene condiciones privilegiadas, que es poder desarrollar una forma nueva de tecnología, que son estas soluciones basadas en la naturaleza. Se utiliza la naturaleza como una solución para enfrentar temas cotidianos del sistema productivo, temas reales del sistema productivo. En algunos foros se habla de esta es la inversión verde, en vez de hablar de la inversión gris. Imagínense algo así como producto del cambio climático, aumenta el volumen de lluvias, y uno podría tener como dos alternativas. O construye un muro para contener un eventual aluvión, o desarrolla barreras de contención en base a bosques, que junto con evitar que el aluvión llegue hasta los lugares poblados, ayuda a infiltrar, a recargar los acuíferos, porque los árboles también inyectan agua de manera subterránea. Entonces, esto es las que se denominan soluciones basadas en la naturaleza, que probablemente va a ser parte de las revoluciones tecnológicas que van a determinar qué economía es más sustentable y dónde se están generando nuevas posibilidades de desarrollo tecnológico, pero también generación de empleo. Una lámina más, por favor. Y bueno, y finalmente el eje asociado al procesamiento, darle un nivel más de procesamiento al concentrado que producimos,
pero no solamente procesamiento, los desechos también poder extraer elementos por ejemplo, elementos de valor de los relaves para poder minimizar el relave y al mismo tiempo generar valor y entrar de manera mucho más agresiva a lo que es la economía circular, que no existan desechos como les había dicho anteriormente. Y las metas o las distintas líneas de trabajo, muchas que requieren conocimiento y también trabajo desde el punto de vista institucional y legislativo, tiene que ver con cómo desarrollamos relaves que tengan menos agua contenida, de tal forma que al mismo tiempo se baja el consumo de agua, cómo se puede reprocesar esos relaves para poder extraer los elementos de valor que tienen los relaves, entrar con mayor fuerza a lo que se denomina minería secundaria. La minería secundaria es la minería que es sacar los metales que están hoy día contenidos en los productos finales, ¿no? Cómo se hace minería, por ejemplo, de equipos, de maquinaria, de infraestructura, aumentar la agenda completa en términos de reducir, reutilizar y reciclar todos los insumos que se utilizan en la minería, ponernos en la frontera respecto al procesamiento de minerales, no solamente con una nueva fundición que esté cumpliendo con los estándares ambientales y los estándares en términos de competitividad más avanzados en el mundo, sino que a su vez también desarrollar líneas de investigación para ver alternativas para procesar nuestros concentrados que puedan llevarnos eventualmente a tener la primera fundición o planta de procesamiento completamente verde, porque hemos encontrado una forma de fundir nuestro cobre o de procesar nuestro cobre, para ser más exacto, que no genera residuos y no genera emisiones. Le voy a pasar ahora la palabra a Marcela para que continúe con esta suerte como de agenda con muchos elementos tecnológicos, institucionales y legales. Requiere de una arquitectura de financiamiento para poder hacernos cargo de la urgencia de atraer las inversiones y hacer los desarrollos a la velocidad que se requieren, lo cual hoy día no está sucediendo, ¿no? Sí, me gustaría, antes de dar la palabra, también la pidió Guido Girardi, después de la doctora, vamos a pedirle también a Guido que también aporte. Algunas preguntas, ¿ah? Yo creo que es muy relevante en los términos que se han planteado, poder avanzar también en concesiones de desaladora para hacerse cargo de los impactos, digamos. Nosotros tenemos un proyecto de ley que pasó en el Senado a la Cámara. Sería muy útil, digamos, que la subsecretaría pudiera mirarlo para los efectos de poder regular tanto el manejo del sodio como también los impactos asociados, las temperaturas de agua, etcétera. Es un tema relevante. Lo segundo, respecto a pedir, me gustaría que pudiéramos hacerlo por oficio, un catastro de los relaves mineros. Es muy importante, hay muchos relaves en estado de abandono y por la condición sísmica que hoy día tiene nuestro país, también hacernos cargo también de los pasivos que ya existen. O sea, una cosa es pensar en cómo nos proyectamos, pero también hacernos cargo de los pasivos existentes, yo creo que también es relevante. Y lo otro también sería útil no solamente poner foco en la minería, o sea, perdón, en la extracción de cobre, sino también en el resto de la minería. Entonces, cuando hablamos de minería verde, también poner el foco en el resto de la minería y cómo somos capaces de generar procesos de agregaciones de valor. Lo que yo no escuché dice relación también con la agregación de valor, también en la extracción de cobre. Yo diría que también es un tema relevante y acá hay dos temas que son relevantes y no escuché, puede que se me haya pasado, respecto a las fundiciones. Estamos en medio también de una situación bien, sí, pero me gustaría que lo pudiéramos desarrollar un poquito más porque estamos en medio de un cuestionamiento público respecto a la fundición por ejemplo, que en mi región, en mi zona, yo he sido querellante y demandante en las causas y recurrentes, Quintero Puchuncaví, y por tanto ahí las condiciones de las fundiciones también es importante. Y cómo pasar, que también es otro elemento importante, de exportar concentrado. Una cosa es que efectivamente logremos certificar y ahí hay que ver cómo hacer el proceso de trazabilidad. Me gustaría también un poquito más de detalle respecto de
cuáles son los sistemas de trazabilidad que están pensando y también cómo somos capaces también de avanzar no solamente en la exportación de concentrado de cobre, sino también en la agregación de valor. Otro tema que me gustaría que pudiéramos abordar en algún minuto, y me gustaría a mí en lo particular que fuera parte de la agenda, es también ver cómo proponemos que las actividades productivas con sello regional, como son la actividad minera, parte de sus tributos generen o se queden en la zona donde se produce la externalidad negativa. Lo que no puede pasar es que finalmente tengamos externalidades negativas producidas justamente por la extracción de minerales o la fundición de minerales y tengamos que el pago de patentes se realice en Las Condes o en Santiago. Eso le quiero contar que como regionalista, y el regionalismo en esta materia es transversal, está a la izquierda y a la derecha, lo que no puede ocurrir es que finalmente tengamos empresas, te quiero comentar, a lo mejor no lo saben, hay empresas que pagan patente en Puchuncaví de 48.000 pesos. 48.000 pesos. Otra empresa paga 68.000 pesos. Claro, tributa en la matriz, en Las Condes, donde no produce ninguna externalidad negativa, pero finalmente todas las externalidades negativas, todo el impacto, toda la contaminación se produce en zonas donde no aportan. Un dato. De las 15 empresas que están en el cordón industrial Quintero Puchuncaví, el alcalde conoce a 6. Conoce a 6 de las 15. 9 empresas no se han ido a presentar jamás, ni siquiera por ley del lobby, que eso no lo esperaría, con el alcalde de la comuna. O sea, lo que le quiero transmitir es que hay que hacer también una bajada a las realidades y si queremos tener un estándar de minería verde, no solamente concentrada en el cobre, vuelve a existir también en las otras actividades de la minería, también los territorios tienen que también ser parte del proyecto colectivo. Pues, de lo contrario, vamos a seguir generando empresas mineras que se administran de a poquito, vía electrónica, con personal además que muchas veces ni siquiera es de la zona, sino que más bien viajan con el sistema de turno. O sea, ni siquiera muchas veces la gran minería da empleo en la zona donde produce la externalidad negativa. Entonces tenemos un problema ahí, yo diría, bien crudo. Entonces, lo estoy planteando como elementos adicionales que hay que desarrollar, porque son elementos que, o sea, si queremos tener una política a escala mundial, tiene que considerar todas las variables. No solamente el uso del agua, me parece bien, la baja emisión, sino que también ser capaces de que los territorios donde se producen las actividades productivas con el sello regional no solamente sean capaces de enfrentar las externalidades negativas. Me gustaría también, como veo también gente del mundo de la minería conectado, yo también me gustaría, a mí me gustaría soñar el Instituto de Desarrollo del Cobre en Calama, la agregación de valor, la formación de especialistas en investigación de nuevos usos del cobre. Porque les quiero decir lo siguiente, si bien nosotros tenemos hoy día un tremendo potencial y estamos avanzando en el electromovilidad, y yo encuentro la razón a lo que señalaba Osvaldo, que estamos contra reloj, porque el país que asuma el liderazgo en esto va finalmente a poder ser capaz de generar un elemento diferenciador, y además somos uno de los países con mayores reservas. Pero esto también tiene que ir acompañado claramente de los otros elementos que yo acabo de señalar, porque es parte también del sello verde que queremos darle a nuestra minería. Marcela. Gracias, senador. Voy a ir muy breve para terminar Acordemos, cuando tengamos el quórum necesario, de pedir un catastro de relaves
¿Te parece, senadora? Sí. Eso. Cuando... Adelante, por favor, Marcela. Sí, muchas gracias. Yo voy a pasar muy brevemente por una síntesis del capítulo 5, que fue el capítulo transversal de financiamiento estructural para esta gran transformación. Y justamente lo que hizo esta comisión, que fue una comisión que tuvo un trabajo en paralelo a los otros 4 grupos de trabajo, hicimos un cruce, ¿no es cierto?, durante todo el proceso para que efectivamente hubiera una buena sintonía entre lo que estaban proponiendo los grupos técnicos y lo que propuso este grupo. Partimos de una situación en términos de que la inversión en investigación, desarrollo e innovación en la minería en Chile ha venido decreciendo de forma dramática en los últimos años. Y también si vemos cómo se compara el esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación de este sector respecto de otros sectores en Chile, esto se llama la intensidad sectorial en I+D, y podemos ver que la minería tiene incluso un orden de magnitud menos respecto de otras industrias que no son tan tecnológicamente avanzadas como podría ser la industria manufacturera o incluso la industria química o del caucho y el plástico. Entonces hoy día, según la estadística que está disponible, la minería tiene una intensidad sectorial de 0,07%, y la industria de la química y del caucho y del plástico 0,72, es decir, 10 veces. Entonces, hemos conversado mucho de que probablemente hay algunos errores en términos de cómo se reporta esto, pero yo creo que hay una buena mezcla de error y de verdad de tamaño del esfuerzo. Entonces, si después nos comparamos a nivel internacional con la siguiente lámina, por favor, podemos ver que esto efectivamente se refuerza este mensaje en términos de que no estamos como país, la industria minera no está haciendo el suficiente esfuerzo en crear estas capacidades de conocimiento que finalmente se transforman en soluciones para su propio sector, pero como decía Osvaldo, en externalidades para el conjunto del país en términos de desarrollo tecnológico, desarrollo de capital humano avanzado, etcétera. Entonces, vemos ahí que estamos también órdenes de magnitud respecto de otros países mineros que son líderes a nivel mundial. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de esta comisión? Fundamentalmente mirar el ciclo, en la siguiente lámina, mirar el ciclo de la innovación, el ciclo de la inversión, ¿no es cierto?, desde la investigación y desarrollo, pasando por la innovación y también el financiamiento o mecanismos de financiamiento que permitan fomentar los proyectos de inversión en minería verde, no solo la ciencia, la tecnología, sino que esto se transforme en cosas concretas en el país. Entonces, brevemente, en las propuestas para fortalecer la investigación y desarrollo, la innovación y el capital humano, trabajamos fundamentalmente en 3 ámbitos específicos. Lo primero es, de alguna forma, volver al origen de lo que fue la creación del impuesto específico a la minería, el royalty. Nuestro análisis nos mostró que en la última década y media, poquito más, en torno a 1/3 de los recursos de la recaudación fueron realmente a innovación. Y lo que planteamos aquí es que efectivamente, ahora que justamente se está discutiendo un proyecto de ley, ¿no es cierto?, una reforma tributaria, también hubo un proyecto de ley que el Senado lo estuvo trabajando, que va en esa línea, ¿no? Va en la línea de volver al origen, de que efectivamente esos recursos vuelvan hacia el país en la forma de inversión, en investigación, desarrollo, conocimiento, capital humano y además a las regiones, que es lo que comentaba el senador recién. Nuestra visión es que efectivamente esto tiene que ser en una lógica de estas grandes misiones, con mucho foco en los temas de sostenibilidad, en particular de los territorios donde la minería está inserta. El segundo gran bloque que trabajamos tiene que ver con que se constata que en Chile no existen los mecanismos para poder avanzar en la validación, en el desarrollo tecnológico y la validación industrial de tecnologías limpias, no solo para la minería, también para la energía, el hidrógeno verde. Tenemos razonablemente buenos instrumentos para las etapas iniciales, pero cuando hay que ir a hacer un escalamiento, estas tecnologías requieren pilotajes que son muy caros y que todavía tienen algún nivel de incertidumbre tecnológica, y hoy día no tenemos ningún mecanismo que permita compartir el riesgo de los desarrolladores, que pueden ser proveedores tecnológicos de la minería, con las empresas mineras y también con el Estado, ¿no es cierto?, que de alguna forma comparte el riesgo en estas etapas intermedias.
Lo que estamos proponiendo aquí es que efectivamente con parte de la recaudación de la nueva estructura del royalty de la minería se pueda conformar un fondo de innovación del ecosistema minero que ponga este foco en crear desarrollo tecnológico, que sea un fondo no para las empresas mineras, sea un fondo para que los desarrolladores de tecnología, innovadores, emprendedores tengan acceso a validar sus tecnologías y hacerlas avanzar hacia la escala industrial. Y finalmente, poder hacer un esfuerzo importante de apalancar capital privado de las propias empresas mineras, porque así como estamos hoy día en el 0,07% de la intensidad sectorial, la política nacional minera propone un salto muy grande, propone llegar al 0,5% al 2030, y eso significa un tremendo esfuerzo. Probablemente todos los temas que tienen que ver con minería verde, con digitalización, van a encontrar, ¿no es cierto?, una buena coherencia del interés de las propias compañías mineras con el resto del ecosistema de los proveedores, de las universidades, de los centros de investigación y de desarrollo tecnológico. Tenemos una referencia, nos atrevimos a decir, esto debería ser un fondo del orden de unos $1.000 millones en 10 años. Tenemos la referencia de Canadá, que creó el Net Zero Accelerator, donde se pusieron a disposición $3.000 millones durante 5 años. Nosotros hacemos algo un poco más contenido, pero que sigue siendo un esfuerzo bien ambicioso. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos al área del financiamiento ya de proyectos de inversión, y aquí lo mismo, hicimos un foco en 3 digamos, bloques de trabajo. Uno que tenía que ver con fomentar mecanismos de financiamiento para inversiones productivas en minería verde o en general en tecnologías limpias. Lo segundo fue poder abordar el desarrollo de modelos y nuevos instrumentos que permitan proyectos colaborativos que capturen sinergias, ustedes comentaban recién, desaladoras, probablemente una mirada de trabajo individual, donde cada compañía minera hace su desaladora y su propia planta y su propia conducción, va a ser subóptimo. Hay que propender efectivamente a algunos modelos que permitan capturar sinergias y economías de escala y que además reduzcan los impactos ambientales tanto de las conducciones como de las descargas al mar. Entonces, este tipo de modelos pensamos que tienen que ser desarrollados en Chile, no solo en los temas de desalación, en los temas también de hidrógeno verde, en los temas de fundición y refinería, en los temas de hidrógeno. Vamos a requerir infraestructura habilitante, ¿no es cierto?, que permita que estas industrias tengan digamos, iniciativas que puedan atraer inversión privada de alto nivel. Y finalmente, incentivos claros y marco legal para poder integrar la innovación en proyectos de inversión, donde si le aplicamos el mismo marco legal, por ejemplo, a la minería secundaria o a la economía circular en minería de un proyecto minero, probablemente no vamos a poder avanzar nunca. Y también nos aventuramos a pensar que esta es una iniciativa que podría recaudar recursos esto está pensado no solo en cobre, está pensado justamente en minería verde, de cobre, de litio o de otros minerales, y también en tecnologías verdes en general. Y nos imaginábamos algo parecido a lo que hizo Australia con el CEF, donde un fondo para financiamiento verde de $10.000 millones permitió que hubiera un buen mix de mecanismos de incentivo a las inversiones y que permitiera eso traer inversión extranjera también, con algunas cosas bien concretas, algo de subsidio a los estudios de preinversión cuando esos proyectos tenían contenido local. En segundo lugar, fondos de garantía que permitieran apalancar financiamiento privado de otras fuentes, financiamiento multilateral, por ejemplo, tipo al estilo de la banca de desarrollo, como está pensando hoy día la Corfo y el Ministerio de Economía. Financiamiento a intermediarios financieros y también a la posibilidad de que este fondo pudiera crear un fondo de fondos para el mundo del capital de riesgo, que invirtiera, donde se crearan fondos especializados en inversiones en tecnologías verdes, que pudieran efectivamente dar soluciones. La última lámina es para comentar un poco sobre cómo nos imaginamos en este grupo una conceptualización de una puesta en marcha, una puesta en implementación y una gobernanza. Creemos que aquí todos los actores tienen que estar conectados y claramente vemos que el Ministerio de Minería tiene un rol relevante en liderar, de alguna forma orquestar este proceso, pero no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer en consonancia con otras instituciones, con otros ministerios. Y este grupo propone que el Ministerio de Minería, al alero de su recientemente creada división
de Estudios y Políticas Públicas pueda visibilizar o señalizar la creación de una unidad de ecosistema minero que se haga cargo de estas cosas que no son propiamente de la política minera, sino que del ecosistema en torno a la industria. Y la última es para mostrarles una especie de roadmap donde, asumiendo este sentido de urgencia que comentaba Osvaldo, creemos que esta es una oportunidad que no va a estar de forma permanente y que sentimos que requiere que se tomen definiciones para efectivamente hacer una mirada estratégica, priorizar, poner esto en el mapa, encauzarlo en la discusión de la ley de presupuesto y, por lo tanto, poder tener esto funcionando en lo posible con algún financiamiento para 2023, pero en la medida que estos fondos pudieran estar consensuados, ya operando en el 2024. Vamos a acordar la prórroga de la sesión, si les parece, y quisiera dos cosas que son interesantes de que planteaba Marcela, porque estamos en pleno proceso de negociación del upgrade del acuerdo con la Unión Europea. Y este ha sido uno de los temas, entonces sería súper útil poder saber un poquito la posición. No sé si están enterados del detalle, pero justamente las cláusulas de I+D+I son aquellas que están hoy día en proceso de discusión, justamente porque particularmente en el mundo en el mundo de la extracción del litio, y pensando básicamente en las concesiones que pudieran ser entregadas a empresas chinas versus algunas de la Unión Europea, donde efectivamente el I+D+I genera un plus desde el punto de vista del acceso finalmente a la adjudicación de las concesiones. ¿Tienen alguna mirada? Estamos tratando de abrir la cabeza, ¿sí? ¿Alguna mirada respecto de cómo poder generar ahí una agregación de valor y cómo eso puede impactar o puede ser un elemento diferenciador? Porque tú lo estás planteando en la exposición. ¿Cómo tú lo tienes, cómo lo tienes pensado? O puede que no esté pensado todavía o afinado y sea una tarea. Nosotros vamos a llegar hay un compromiso del gobierno de firmar el upgrade con la Unión Europea en noviembre, en la fecha que estaba planteada inicialmente, pero este es un tema central y un tema que está en la discusión. Eso es un tema. Adelante. Sí, senador, se discutió bastante en el grupo de financiamiento y cuando nosotros hacemos referencia al concepto de atraer inversión con contenido local, nos referimos exactamente a eso, ¿no? En algunos casos se llaman programas de offset o en algunos casos se llaman transferencia tecnológica, paquetes de transferencia tecnológica que vienen y hay experiencia previa. Chile cuando se hizo la discusión del financiamiento de la primera planta de concentración solar de potencia, que hoy día se llama Cerro Dominador, y se evaluó justamente para poder, había un financiamiento digamos desde el sector público, desde el Ministerio de Energía en su momento, y ahí se evaluó justamente la propuesta de transferencia tecnológica de creación de capacidades locales asociado a la incorporación de esa nueva tecnología en Chile. Entonces, esta experiencia hay en los contratos de la defensa, los contratos de offset están bien, hay harta experiencia en ese tema, y aquí cuando nosotros nos referimos a traer inversión con contenido local, la idea es que efectivamente sea una externalidad positiva, ¿no es cierto? Que este know-how, esta inversión, no solo traiga capital, sino que también capital intelectual. Senador, ¿se me permite Sí. complementar? Osvaldo, y luego Guido Girardi también quería. Si quiere, Guido, y después, ¿te parece? Guido Girardi. Te llamo en 2 minutos. Ya, mira, muy breve lo mío. Mira, yo creo que está muy interesante, creo que es muy importante este aporte de esta Comisión de Minería Verde, porque además yo creo que es importante en el cómo. Yo creo que es casi excepcionalísimo que un Senado pueda reunir a 150 académicos, representantes de empresas, de distintas instituciones como SECO, para generar políticas públicas un poco que representen una visión común compartida del país, que además unan a la izquierda y a la derecha, que unen los territorios y los centros. Creo que ese método es un método que deberíamos aprender para formular otro tipo de política. Pero yo, más allá de todos los elementos técnicos, creo que tenemos que avanzar en un tema de definición política.
En el mundo entero hay una demanda gigantesca hoy día y va a haber cada vez más de recursos minerales metálicos y no metálicos y de energía que están vinculados para poder enfrentar, entre otras cosas, el cambio climático, la transición de la electromovilidad que va a requerir cantidades gigantescas de cobre y de litio, y que una parte importante de ellos van a ser desde Chile, y además los requerimientos de energía que se va a requerir para reemplazar finalmente los combustibles fósiles por hidrógeno posterior a esta transición de la electromovilidad. Entonces Chile tiene una oposición que yo diría única y una oportunidad gigantesca de poder avanzar. Además de agregación de valor, yo creo que la agregación de valor en la minería y en la energía tiene que ver justamente con avanzar en desarrollos tecnológicos propios, no ser solamente consumidores de tecnología en materia de inteligencia artificial. Luego va a venir el metaverso, que también abre amenazas, pero también oportunidades, en lo que es tratamiento de relave, en lo que es desarrollar toda una infraestructura tecnológica para apoyar esto, generación de agua, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos un problema central. Hoy día el mundo entra en una cascada de incertidumbre. Incertidumbre primero externas que tienen que ver con la convulsión mundial, con la guerra, con el calentamiento global, con las crisis económicas. Creo que el metaverso va a acrecentar la crisis económica porque para muchos va a ser más seguro invertir en el metaverso que invertir en proyectos reales, concretos en el mundo analógico. Y yo creo que además, evidentemente, Chile está en un proceso de crisis que tiene que resolver. Vamos a pasar por una situación de tormenta, más allá del resultado de este 4 de septiembre, donde lo que va a primar es la incertidumbre. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a tener certidumbre para que las empresas quieran invertir en Chile, producto del tema mundial y además de cualquiera de los escenarios va a generar un periodo de incertidumbre en Chile. Entonces, a mí lo que me parece que nosotros debiéramos generar certidumbre y certezas. Y lo que nosotros le hemos planteado al presidente Gabriel Boric, lo hicimos junto, Francisco, con la comisión cuando lo fuimos a ver, y se lo hemos planteado a algunos ministros, y se lo hemos planteado al ministro de Minería, que Chile tiene que jugar un rol distinto, tiene que cambiar la estrategia y generar certezas a pesar de la incertidumbre que vive el planeta y que vive la situación política en Chile. Y la certeza que podemos generar es que el Estado chileno, y que esto tenga continuidad futuro, no solamente para la energía, no solamente para el cobre y para minerales, sino también para proyectos de infraestructura. Por ejemplo, si hay que hacer una red de transmisión, un proyecto, cualquier proyecto privado, cuando se inicia se demora 10 años desde que llegan los privados, ubican la localización, tienen que desarrollar todos los estudios hasta tener la consulta indígena y los estudios de impacto ambiental. Esto un tiempo, y además no asegura que eso se pueda hacer. Está el ejemplo de Pascualama y de Hidroicén, que invirtieron millones de dólares, de 0 millones de dólares y no pudieron hacer sus proyectos, genera incertidumbre. Entonces lo que nosotros estamos planteando y que queremos señalarlo es que debiera haber la capacidad del Estado de que sea el Estado que se asocie, que el Estado disponga de los terrenos, que la mayoría de ellos, los mejores terrenos son fiscales, lo que permite además generar un cierto sentido de ordenamiento territorial, no elegir los terrenos que están disponibles, sino los mejores, que además a veces no compiten con otras actividades. Luego que el Estado haga todos los estudios de irradiación, de viento, de protección minera, luego que el Estado desarrolle los estudios de consulta indígena y los estudios de impacto ambiental, asocie con la empresa, porque la única manera de darle certeza a la empresa, y tal vez con una participación minoritaria del Estado, es que la viabilidad de los proyectos. Yo creo que iniciativas como esa nos permitirían acortar los plazos de inversión a 2 o 3 años máximo, y además el Estado tiene mucho más capacidad de seleccionar los mejores lugares y de generar un sentido de pertenencia, porque además la minería por sí sola hoy día está en una crisis de identidad y de legitimidad. Hoy día la minería se ve como una amenaza y por lo tanto tiene que recuperar legitimidad, y yo creo que tenemos que levantar un discurso que la minería de Chile puede salvar el planeta, puede permitir enfrentar la crisis climática. Y además creo que, como se ha señalado acá, la minería debía contribuir a darle agua a las zonas que no tienen agua a través de la salación, no como un negocio, sino como un acto de altruismo, además de tener una política ambientalmente sustentable. Yo creo que eso es lo que deberíamos avanzar y deberíamos plantear, porque si no podemos discutir mucho,
pero no, nada, es las condiciones políticas de inversión y creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric debiera avanzar rápidamente en esta estrategia para generar certeza en un mundo de incertidumbre. Lo otro, Francisco, es que hoy día nos reunimos con la comisión en la mañana, tú no pudiste estar, tú, el senador Piu, la proposición de ellos es que el 31, o sea, que el viernes 30 de septiembre podamos hacer este gran seminario que tú planteabas del Senado y de las distintas universidades y de la comisión un poco para poder avanzar en esta materia. Perfecto. Gracias. Se agradece Guido. Y yo creo que va a ser interesante, y se lo planteo al subsecretario, para que efectivamente a partir de este seminario podamos ver también todo el resto de las aristas, las que están contempladas justamente en este estudio. Yo quiero volver a agradecer a los académicos y académicas que estuvieron, y el mundo privado también que estuvo involucrado, y ver cómo podemos construir a partir de los actores públicos y privados una política nacional en esta materia. A mí me gustaría también, en algún minuto, respecto a la pequeña minería, a la extracción que hacen pequeños pirquineros, particular de nuestra zona, si tienen pensado, por ejemplo, establecimiento de acuerdos de producción limpia, que es un periodo, una cosa es la exigencia y los sellos que podemos pedirle a la gran minería, el esfuerzo que le podemos pedir a la gran minería, pero al pequeño pirquinero, y se lo cuento desde mi experiencia de más de 10 años de haber trabajado en el mundo de la minería, por eso se lo planteo antes de ser parlamentario. Entonces, ¿qué pasa con el pequeño productor y cómo podemos incentivar? Yo diría, desde los temas que hizo relación con la extracción de minerales no metálicos a los metálicos, desde la extracción de árido hasta temas que hizo relación con tierras raras y también lo que es hoy día nuestro sustento, como es el cobre y el litio. Osvaldo, adelante. Muchas gracias, senador. Quería profundizar en algunos temas y tocar algunas de las preguntas que usted plantea. Primero, un punto que quiero hacer tiene que ver con este concepto de agregar valor, que en otras épocas se ha llamado la industrialización. ¿Ah? Y hoy día, en el siglo XXI, cuando hablamos de agregar valor, tiene que ver básicamente con cuánto conocimiento tiene el producto que se está produciendo. Como ejemplo, si uno tuviera una mina que recicla el 90 o el 100% del agua y una mina que no recicla el agua, sino que siempre está extrayendo, son dos sistemas de conocimiento distintos. ¿Ah? Una mina que usa robótica e inteligencia artificial y otra que lo hace en forma más tradicional, son dos sistemas de inteligencia distintos. Eso es lo que se plantea en el proceso de agregación de valor, es ver tanto aguas abajo, procesamiento, como aguas hacia el lado, donde se puede agregar más valor. Entonces hay cosas hay ejemplos bien concretos. Por ejemplo, inteligencia artificial o lo que se llaman gemelos digitales, que es crear en el fondo una mina ficticia utilizando la tecnología de información y comunicaciones para que cada vez que se modela una mina, cada vez que se piensa una mina, no se va al terreno, sino que se va a una mina ficticia que es lo que se llama un gemelo digital. Hay empresas chilenas que están haciendo eso y están vendiendo gemelos digitales de las operaciones que existen en minas en todas partes del mundo. Una vez que alguien es capaz de hacer un gemelo digital para una mina, puede hacer un gemelo digital para un valle, para un sistema productivo, para un proceso de la agricultura, para otras industrias. La minería también, por ejemplo, puede desarrollar ciertos insumos que, dado que nuestra matriz energética es más limpia, se podrían hacer aquí localmente. Como ejemplo, las bolas de molienda, que son las bolas que se utilizan para triturar y para descomponer o separar el mineral, podría perfectamente hacerse aquí en Chile, porque uno se evitaría el flete eventualmente de otras partes del mundo y a su vez, si tenemos una matriz energética carbono neutral, serían las bolas de molienda más ecológicas del planeta eventualmente. Y la tecnología vinculada a las bolas de molienda es tecnología altamente sofisticada. Hay que ver cuáles son los recubrimientos, hay que tener mucho conocimiento de metalurgia y de procesamiento de minerales para que efectivamente se haga
ese desarrollo. Los túneles de Latinoamérica se están diseñando en Chile. La minería de Ecuador está utilizando ingeniería chilena para desarrollar túneles. Entonces, me quiero colgar de eso, que me parece, ojo, miremos el desarrollo de valor o la agregación de valor en tanto los encadenamientos aguas abajo como aguas al lado eventualmente, porque hay que buscar esos bolsillos donde dos cosas. Se puede aplicar más conocimiento, porque eso transforma el sistema productivo, y buscar también esos encadenamientos donde hay mayor oportunidad de generar empleo. Entonces uno le puede pegar a las dos variables. Crecimiento, porque aumenta la productividad con el uso de conocimiento, y el bienestar social, porque se están generando puestos de trabajo de alta calidad. Y aquí me cuelgo con su observación de la Unión Europea. La Unión Europea, más allá del detalle, lo que necesita es transitar rápidamente hacia una economía carbono neutral. Y es la región del mundo que está más avanzada, por ejemplo, en soluciones circulares. Entonces, para ellos es un imperativo poder contar con cobre verde. Y las soluciones para poder contar con cobre y otros minerales, para tomar su observación, senador, esas soluciones son altamente complejas. No las vamos a hacer solos. Necesitamos tener alianza con los centros de tecnología y de pensamiento que existen en todas partes del mundo. Se mencionaba Australia, se mencionaba Canadá, pero también Europa es fuente de esos conocimientos. Entonces, lo que en realidad no es una disputa entre la propiedad intelectual de los europeos contra los nuestros, sino que es una integración para que efectivamente hayan complementos en términos de la propiedad industrial que se está desarrollando, y se puedan desarrollar soluciones en donde la ingeniería alemana con la ingeniería chilena efectivamente se estén integrando, porque si no, como mencionaba don Guido, Europa no va a llegar a la carbono neutralidad, sino que efectivamente va a tener un problema. Entonces, más que mirarlo como un problema, yo creo que poder estar visitando el acuerdo con Europa es una oportunidad efectivamente para desarrollar en conjunto la agenda para poder desarrollar la minería verde por el interés de Europa, pero también por los intereses o los desafíos sociales y ambientales que está enfrentando el país, ¿no? Y después, bueno, no sé si quiere, hay varios temas que todos Sí, representamos, ¿no? quiero dar la palabra a la senadora, sin antes señalar que es muy importante también estandarizar los planes de cierre y otras materias que se requieren efectivamente poder regular. Vuelvo a insistir, estoy hablando desde la experiencia profesional anterior a la parlamentaria, y ahí es clave, porque todavía no hay claridad respecto de en los planes de cierre, la responsabilidad, cómo se sigue adelante, etcétera. Senadora Jimena Órdenes. Solo un comentario Sí. en ese línea. Este grupo, que complementó lo que trabajó otro grupo de la Política Nacional Minera, propone una meta bien ambiciosa, que es que al año 2040 estén remediados todos aquellos tranques de relaves que Eso es representen extraordinario. riesgo ambiental o para la salud de las personas. Sí. Y eso requiere que efectivamente se cree un fondo que aborde los temas de los pasivos ambientales mineros, etcétera. Sí, se lo plantea porque la ley que estableció los planes de cierre todavía está sujeta a ambigüedades y también a temas que hay que ir zanjando en algún minuto. Pero me parece ambiciosa justamente el plan de tener remediados todos los daños ambientales y sobre todo el tema de los relaves que están en condición de abandono, sobre todo empresas que incluso están quebradas y por tanto nadie se hace cargo de aquello. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación sobre minería verde de los invitados del día de hoy. Para mí este es un tema respecto al cual no he profundizado mucho, entonces ya el concepto en sí mismo no es fácil, minería verde, porque por definición es difícil imaginarla verde. Ahora, entiendo los indicadores y me parece que es importante ponerlos sobre la mesa, porque efectivamente en el proceso yo creo que es posible bajar las emisiones. Y más en un contexto como el actual, que enfrentamos el desafío de enfrentar los efectos de cambio climático, o sea, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Yo diría que otra de las grandes expresiones de ese fenómeno es el déficit hídrico. La minería hace mucho uso del recurso hídrico, por lo tanto, creo que incluso va más allá de las desaladoras. O sea, efectivamente tenemos que ser muy, muy eficientes en eso. Y proteger y regenerar la biodiversidad. Yo soy súper honesta en el sentido que me cuesta porque en sí mismo
no es 100%, no vamos a llegar probablemente a ese estándar. Ahora, como país, somos un país minero, tiene una oportunidad y de ejercer un liderazgo. Y también siempre llama la atención porque siendo parte de la identidad del país, ha pasado tanto tiempo, ¿por qué nos ha costado tanto marcar lo que finalmente plantea Marcelo al final, que es la hoja de ruta? O sea, y cómo se cruza esto con lo que el Ejecutivo lo puede entender como la política nacional minera al 2050. O sea, el 2050 es un horizonte ya hoy día para hartas cosas. La ley marco de cambio climático establece la carbono neutralidad al 2050, por lo tanto, supongo que todo esto tiene que ser coherente con una ley de esa naturaleza. Entonces, hoy día además me parece que es un imperativo por las condiciones, no hay vuelta atrás. Y ahí creo que lo importante es una cosa, hemos avanzado de esta manera, cómo corregimos, mitigamos, recuperamos, y ahí están los planes de cierre. Yo creo que en el país, y lo digo porque yo represento a Aysén y hay una cantidad de concesiones tremendas en minería. No hay una actividad expresa, pero manifiesta ahí bastante concesión. Yo creo que y me voy a la política, y ahí hay que hacer una definición y una suerte de ordenamiento territorial. ¿Dónde vamos a hacer minería? De verdad. Porque quizás las vocaciones en otros territorios, puede que haya recursos, haya minerales, pero quizás hay una oportunidad para hacerlo coherente con lo verde. Lo planteo desde esa lógica también. Y creo que es importante porque creo que no tenemos mucho tiempo. Entonces, las políticas, me parece como política, el trabajo que han hecho, me tengo la impresión que tiene un gran valor. Pero ¿cómo lo operacionalizamos? O sea, porque la hoja de ruta va a tener una serie de componentes, o sea, el tema de los proveedores, del uso de las nuevas tecnologías, y ahí también, si esto, porque uno dice, ¿por qué el Ministerio de Minería? O sea, porque en el ranking, es porque la agenda política, siendo un país minero, y ahí yo creo que el Ejecutivo tiene otra tarea de, o lo ponemos y lo asumimos con todos los defectos que esto tiene, somos un país minero, porque si no siempre caemos en la dicotomía de no serlo. O sea, yo creo que este trabajo, una virtud que tiene es que reconoce esto, y lo reconoce con sus defectos, pero lo planteamos desafío, y ahí los temas de innovación me parece que son fundamentales. O sea, gran parte para descarbonizar, para que hacer un uso eficiente de recursos hídricos, para proteger, tener una relación amigable con el medio ambiente, no hay otra que innovar. Entonces, y obviamente, y además creo que en Chile está la experiencia. Y hoy día, como toda cosa, los desafíos son globales, o sea, no veo esta conversación solo tan local. Yo les quería como compartir eso, obviamente voy a profundizar más en esto, pero me parece importante, además, quiero valorar que hay metas, o sea, al menos hay claridad, hay harta claridad respecto de ciertos horizontes, porque siento que a veces nos quedamos en la declaración de principio, en los ejes, en la política, y cuando tenemos que llegar al plan, algo nos pasa, eso nos pasa en distintas dimensiones. Entonces, yo esperaría, creo que es una oportunidad también desde la política, de verdad, instalarlo, porque si no está la agenda política no va a haber presupuesto, te lo aseguro. Entonces, yo creo que tenemos un rol, y también porque en la formación, un país minero debería también ser vanguardista, yo me imagino a nivel como de formación, así como faltan profesionales STEM, en esta área también. Y ahí es donde uno tiene que empezar a canalizar las becas Chile. O sea, Chile ha formado profesionales, yo creo que de calidad, y también los ha enviado afuera, pero nunca los veo asociados a los ejes estratégicos de lo que este país quiere ser. Entonces, a la vuelta, al retorno, tenemos también profesionales muchas veces frustrados porque no hay espacio. Entonces, creo que en ese tipo de cosas, ya ahora que empecemos a hacer conversar a todos, pues esta mirada media segmentada y sectorial creo que ha sido un boicot a desarrollar focos productivos y con todas las cartas sobre la mesa. Eso, presidente, muchas gracias, y agradecerles la presentación. Acabo. Gracias, Osvaldo, y luego el subsecretario, sobre el particular. A mí me encantaría dos cosas, y quiero proponerlo, porque el esfuerzo consistente de haber construido esta comisión, inicialmente, este ejercicio lo hicimos primero en la Cámara de Diputados, sin mucho éxito, porque el presentismo de la política era permanente, y luego lo hicimos en el Senado, junto a Guido, presentamos el proyecto que creó esta comisión, y justamente el objetivo era prospectar, pensando en el Chile en los próximos 20, 30 años. O sea, está perfecto, pero acá se requiere también un esfuerzo mucho más contundente también del Estado.
y también de crear una institucionalidad que sea capaz de hacer seguimiento a las políticas públicas. Porque, a ver, ¿en qué nos quedamos muchas veces? Nos quedamos en que tenemos una buena propuesta, somos capaces de empujar el carro, pero evaluación de políticas públicas y evaluación de eficacia del gasto público prácticamente no tenemos, y tomar decisiones respecto a la eficacia del gasto público. O de la sinergia público-privado, si estamos hablando de una política nacional. Entonces, por eso es tan importante que en el seminario podamos también ser capaces de instalar el tema en el mundo político, porque sin instalarlo no vamos a tener recursos. Y segundo, ser capaces también de hacer un seguimiento de esta política pública con planes que vayan siendo revisados cada par de años. Eso es lo que yo quería plantearlo, que fue básicamente lo que nosotros vimos en Finlandia en su momento, y lo vimos en los países que dieron el salto cualitativo y cuantitativo. Lo hizo Australia, lo hizo Nueva Zelanda. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Tenemos una inmediatez de las políticas públicas que finalmente se van dejando atrás. Para terminar, Osvaldo y Willy. Me quería comentar que este desafío de gran envergadura que es el cambio climático, que probablemente es el desafío más grande que nos toca enfrentar como humanidad, distinto a una guerra, ¿ya? Se presenta como una oportunidad importante para echar a andar transformaciones. La más evidente es la del sector energético. Cuando hablamos de la transición energética, lo que está ocurriendo en la práctica es que estamos observando una transformación de ese sector. También pasa lo mismo en minería. Esta es la oportunidad que tiene la minería para transformarse y dar un salto al siglo XXI, pero y en la forma de hacer las cosas. Hay muchas cosas en minería que tienen varios siglos de historia y se siguen haciendo igual. Esos cambios, esa transformación requiere de coordinar una serie de esfuerzos. No va a ocurrir solo porque a la industria se le ocurra hacerlo, ni va a ocurrir tampoco por decreto. Entonces requiere que el Estado, la industria, los proveedores, la academia, todo el ecosistema de generación de conocimiento se ponga al servicio de esta transformación. Y una cuestión que es interesante es que esta oportunidad se plantea también como una posibilidad para crear valor, porque hay distintas formas de resolver este problema. Uno podría sentarse, no es tan obvio en minería, pero podría ser que uno se siente a esperar que estén las tecnologías disponibles y comprarlas. Y no, aquí lo que nosotros queremos, lo que creemos que debe ocurrir es que se aproveche la oportunidad para crear valor a nivel local. La minería en Chile tiene el potencial para hacer lo que es la NASA a Estados Unidos, el lugar donde ocurre las inversiones y las transformaciones tecnológicas más importantes. Y el rol del Estado ahí es diverso, porque tiene que coordinar distintos actores, tiene que hacer seguimiento de metas, tiene que proveer un marco normativo adecuado y además generar condiciones para habilitar desarrollo. Preguntaba al senador delante qué pasa con la fundición y refinería. Nosotros llevamos un tiempo, un poco más de un mes, desde la subsecretaría trabajando en un comité de fundición y refinería que busca generar las condiciones para que se pueda desarrollar esta industria, más allá de la contingencia que está ocurriendo con el caso de Ventana. Y ahí ya estamos coordinando distintos actores del Estado. Participa el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, Cochilco, el Ministerio de Minería, y creemos que también hay que invitar pronto al Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales y algunos otros a tener esa conversación. Ahora, respecto de la minería de bajas emisiones, yo coincido con la senadora, a mí me cuesta usar, y lo dije en su momento, el término minería verde. Nosotros decidimos no usarlo formalmente como tal porque parece un oxímoron. Entonces me doy una vuelta más larga y digo minería de bajas emisiones responsable. No termina con la presentación del estudio, esto requiere un diálogo permanente y desde ya marco el compromiso de parte nuestro como subsecretaría y ministerio con el desarrollo de este seminario. Hay que avanzar en esta discusión, porque de lo contrario no va a ser posible o tan fácil insertar formalmente estos estudios en los instrumentos de política pública, que requiere de la discusión política. Y una cosa más
que se preguntaba, se comentaba aquí, que cómo nos hacemos cargo o cómo nos aseguramos de que esto no queda solo en una lista de metas. La aproximación que nosotros estamos teniendo en el Ministerio, particularmente con la Política Nacional Minera, y vamos a hacer lo mismo con este documento, es incorporar estas metas y el seguimiento de estas metas en los indicadores del mismo Ministerio. Hay que transformar al Ministerio que esté al servicio también de la implementación de estas políticas, y eso es algo que esperamos, no ocurre de la noche a la mañana, pero esperamos lograr dejarlo bien implementado a lo largo de esta administración. Criterio de legitimidad. Es lo, Sí. es lo único que puede generar posibilidades de medición permanente y eso se valora. Osvaldo, para terminar un poquito y para que puedas cerrar, el tema que hizo relación con ir abordando bajadas del trabajo realizado en proyectos de ley o en decretos o hay un listado de esa legislación en la que pudiéramos avanzar o más bien recomendaciones. Me gustaría que nos hicieras, porque la idea que queremos es que todas las comisiones técnicas que trabajaron tengan la posibilidad de abordar este esfuerzo a través de esfuerzos legislativos y reglamentarios que nos permitan subir los estándares, porque eso yo diría que es la única manera de empujar el carro de una u otra forma, aparte del seguimiento de los indicadores que hemos planteado y que además deben ser parte también de medir la eficacia y la eficiencia de un ministerio o de un órgano público. Osvaldo. Tomo la última pregunta. En estas 5 líneas de trabajo que se desarrollaron acá hay distinto nivel de granularidad respecto a las demandas o a los requerimientos legislativos. O sea, no está igual en todos lados y hay que seguir avanzando. Pero hay cosas bien concretas. Por ejemplo, en el tema de relaves, el custodio de los relaves es Cernajomín. Entonces necesitamos que ese Cernajomín también incorpore dentro de la forma en que administra los relaves la posibilidad de ver el relave como una fuente de un activo, no de un pasivo, para que efectivamente la gente que sabe cómo extraer elementos de valor de un relave lo pueda hacer y si el regulador lo ve como un pasivo, le amarra las manos. Entonces hay muchos ejemplos. Y eso implica también, perdona, y eso implica también, por eso, perdón que lo interrumpa, pero yo creo que es esencial que ustedes tengan esta exposición, no solamente en nuestra comisión, sino que también en la Hacienda. Porque acordemos pedir a Hacienda que los reciba, porque yo creo que es fundamental pensando en la discusión presupuestaria, porque si el regulador es Cernajomín, pero Cernajomín no tiene recursos, y los que sabemos cómo funciona el Cernajomín en las distintas regiones y la precariedad con que funciona, tenemos un problema, porque no... Perdona. Bueno, entonces hay un conjunto que podemos hacer un resumen un poco más ejecutivo, donde se muestran las cosas directas y las cosas que requieren más trabajo. Marcela hacía referencia a toda la arquitectura de financiamiento, que todas van a requerir de algún trámite legislativo, que eso también es bien importante. Don Gio Girardi hablaba de esto de empaquetar. ¿Por qué empaquetar? Porque si no existe esta alianza público-privada, desde los procesos de permiso hasta las ingenierías y las consultas, no vamos a llegar. Y eso de efectivamente tener una especie de comunión de los recursos públicos, lo privado y la sociedad civil para que efectivamente se pueda avanzar más rápido sin relajar ningún estándar. Por lo contrario, subirlo requiere también de un tratamiento que permita acelerar esa tramitación, y eso probablemente requiere de capacidades institucionales, pero también un marco institucional y legal habilitante. Entonces yo me quedo con el compromiso de hacerle esa lista al menos de las cosas que ya están listas para meterlas al horno, que requieren un poquito más de coordinemos a través de la Secretaría de la Comisión y a través de la Carola Presa. Bueno, yo quiero agradecerle el trabajo, el tiempo, la dedicación. Vamos a continuar profundizando con este seminario. La idea es que estos temas sean incorporados. No sé si Cecilia quiere agregar algo. ¿No, Cecilia? ¿No? Está bien. No, muchas gracias. Está bien, agradecerle a todos los que han seguido la comisión de manera telemática, Leopoldo, Cecilia, a todos
ustedes, muchas gracias, viéndose cumplido el objeto de la sesión, sin perjuicio de avanzar en el acuerdo de pedirle a Hacienda que lo reciba para los efectos de comenzar a mirar en la discusión de la ley de presupuesto desde el trabajo que se han hecho en las comisiones temáticas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, en nombre de Dios la